Martes de la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterías y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios. Muy buenos días. El Evangelio del día de hoy, no cabe duda que la palabra de Dios siempre es una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y descubre nuestras intenciones. Lo único que tenemos que hacer es en realidad escucharla, pero escucharla con una actitud de alguien que quiere oír, alguien que quiere escuchar, alguien que quiere recibir una instrucción de Dios. Porque Jesús en el Evangelio utiliza muchas formas de hablar. Desde parábolas, exageraciones, utiliza cosas que se pueden ver, que se pueden tocar: una semilla, un árbol, caminos, ejemplos de la vida cotidiana. Jesús es alguien que quiere enseñar, alguien que quiere mostrar el camino, alguien que va más allá de la simplicidad o superficialidad de esta vida. Y leyendo este evangelio me hace recordar algo que seguido me está pasando y que a veces lo cuento como un chiste o lo hago como una broma, y veo que muchas personas lo toman de diferente ángulo. Cuando, por ejemplo, que últimamente me está sucediendo mucho, me encuentro a alguien o después de la misa o cuando voy a un retiro, no falte quien se acerca a mí y me dice: Padre, lo sigo en las redes. Y yo voy y le digo: uy, no, yo que tú mejor seguiría a Jesús. Y algunos se me quedan viendo, se ríen y dicen: Padre, usted sabe a lo que me refiero. Y sí, lo digo como un chiste. Sabemos que en Facebook o en YouTube o en muchos medios sociales se utiliza la palabra seguir como símbolo de estar atento a lo que esa persona está publicando. Pero en el Evangelio la palabra seguir se refiere solamente a Jesús. Hay que seguirlo a Él. De tal manera que cuando alguien viene y me dice: Padre, lo sigo, yo le digo: yo solamente sigo a Jesús. Y algunos se ríen, otros se quedan pensados, otros se espantan. Y ya trato de explicar de que pues es bueno que nos alimentemos de la palabra de Dios, pero que no nos quedemos escuchando las reflexiones de alguien, sino que más bien nosotros también nos sentemos a reflexionar directamente de lo que Jesús quiere hablarnos. No lo dudo, porque a mí me ha pasado que Dios usa muchos instrumentos para hablarnos. No dudo que Dios te pueda hablar a través de un video, a través de la prédica de un sacerdote, a través de la prédica de alguien. No lo dudo. Incluso San Pablo lo dice, que nosotros tenemos fe gracias a la palabra que se nos ha predicado. Entonces, Dios habla a través de nosotros, pero también es necesario que veamos más allá de la persona. Que no nos quedemos solamente siguiendo a la persona, sino que más bien pasemos y veamos más allá hasta tener un encuentro con Jesús.
De eso nos habla el Evangelio. Y el Evangelio del día de hoy es un Evangelio muy fuerte para todos. Ahora sí que este Evangelio tiene tela de dónde cortar para todo tipo de personas. Desde los sacerdotes, el papa, los cardenales, hasta el sacristán, la monjita, hasta el laico, hasta el padre de familia, hasta el amigo, hasta el hijo, hasta el feligrés. Escuchemos lo que Jesús dice en el Evangelio. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Ensanchan las filacterias y alargan las orlas del manto. Les gusta ocupar el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, que se les salude en las plazas y que les llamen rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo vuestro es maestro, y sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre en el cielo. Ni tampoco os dejéis llamar instructores, porque uno solo es vuestro instructor, el Cristo. El mayor entre vosotros será vuestro servidor, pues el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. ¡Qué palabras tan fuertes! Y sin embargo, podemos caer en el error, aún escuchando un mensaje tan fuerte, de tomarlo tan superficial. Ese es el riesgo. Por eso es importante leer y releer y meditar y llevarlo a una confrontación personal. Porque si no, nos vamos a quedar con la idea de, entonces no hay que llamar a nadie padre, no hay que llamar a nadie maestro, no hay que llamar a nadie instructor. Y eso no es lo que Jesús nos está diciendo en el Evangelio. Este género literario que Jesús emplea no es una parábola, sino una hipérbole, que es como una exageración de algo para mostrar otra realidad. El punto sería, ¿a quién estás siguiendo? Olvídate de que si sigues a muchas personas en las redes sociales, no. ¿A quién tu corazón en realidad está siguiendo? ¿A quién en realidad tu corazón está imitando como Padre suyo? ¿A quién en realidad tú estás siguiendo como maestro? Porque tratar y pretender eliminar el título maestro de nuestro vocabulario y no llamar a nadie maestro, no llamar a nadie padre, no llamar a nadie instructor, porque solamente Dios es nuestro Padre, es algo demasiado superficial. Pudieras no llamar a nadie padre, pudieras no llamar a nadie maestro, pudieras no llamar a nadie instructor, y sin embargo, seguir e imitar la conducta de muchos otros que eventualmente van a tomar el lugar de quien sería el padre y el instructor, y estar muy lejos de seguir la voluntad de Dios. Si leemos todo el Evangelio, vamos a poder encontrar cuál es el sentido, la enseñanza que Jesús nos da. Porque Jesús no se contradice, Dios no se contradice. Y en el Evangelio vemos que Jesús llama Padre a diferentes personas que no es Dios mismo. Por ejemplo, Él dice bien claramente y utiliza el título Padre para referirse a Abraham, nuestro Padre Abraham. Entonces, ¿por qué Jesús está empleando el título Padre a Abraham si solamente uno? Entonces, hay que tratar de ir más allá del término. Incluso Jesús también utiliza la palabra Padre para referirse a nuestro Padre biológico, como en la parábola del hijo pródigo, el Padre. Entonces no se trata de quedarnos en la superficialidad, sino más bien de quién en realidad es tu Padre. Olvídate si estás en la escuela y tienes 30, 40, 50 maestros. La pregunta es, ¿de quién estás en realidad aprendiendo en tu corazón? Alguien pudiera decir, ¿y entonces por qué a los sacerdotes se les llama Padre? Pues porque es un término analogado.
Sabemos por referencia que Padre es quien da la vida, y aunque el sacerdote no tiene hijos en esta parte de la iglesia occidental, aunque los sacerdotes no tienen hijos, de una u otra forma se le aplica el término analogado para hablar de una paternidad espiritual. Y esto está en la Biblia. ¿Qué texto tan fuerte? Si puedes tú leer 1 Corintios capítulo 4, versículo 14 y 15. Es San Pablo quien les dice a los corintios. San Pablo es bíblico. San Pablo les dice a los corintios, aunque maestros tienen muchos, padres tienen pocos. Y yo soy su padre, porque los he engendrado para Cristo. Entonces, San Pablo aquí se está presentando como el padre de ellos. Y ver a un sacerdote es tratar de mirar a través de él a Dios. Por eso le llamamos Padre de esa manera, porque Él nos habla de Dios, porque Él nos da vida en el Espíritu. Y eso es una confrontación también para nosotros como padres, como sacerdotes. En este momento recuerdo a San Escriba de Balaguer, un sacerdote que trabajó con muchos jóvenes. Y esta entrevista la recuerdo porque incluso fue grabada en video. Él está con muchos estudiantes, jóvenes. Y le están haciendo preguntas, y un joven le pregunta a Escriba de Balaguer, a San Escriba ahora, le pregunta, Padre, ¿qué puedo hacer? Yo invito a un amigo mío a que me acompañe a la iglesia, que me acompañe a misa, y la respuesta que me da es que él no cree en los sacerdotes. ¿Qué le puedo decir? Entonces el muchacho se sienta y el padre Escriba de Balaguer empieza diciendo así, pues dile a ese compañero tuyo, amigo tuyo, que yo tampoco creo en los sacerdotes. Y todo el mundo se empezó a reír en el auditorio. Dijo, yo no creo en los sacerdotes, yo no creo en los obispos, yo no creo ni siquiera en el papa, yo no creo en las monjas, ni en el sacristán, ni en el acólito, ni en el feligrés. Yo en quien creo, en quien he puesto mi fe, es en Jesucristo, el único que se entregó y murió por mí en la cruz. En Él yo creo. Y porque creo en Él, acepto lo que Él me da. Él escogió a discípulos, personas de carne y hueso, humanos, personas que cometen errores como tú y como yo. Y Él, que los llamó, también los envió. Y si yo escucho la palabra de uno de los enviados de Dios, es para que yo crea en Jesús, no para que crea en Él. El apóstol es enviado y el trabajo del apóstol es suscitar la fe en Jesús, no en Él mismo. De tal manera que esto nos debe de quedar muy claros a nosotros. Y yo lo tomo como un juego, como una broma. Cuando alguien me dice, Padre, yo lo sigo, yo volteo y le digo, ¿a dónde? Yo no voy a ningún lado. Padre, no se haga, todos los días yo escucho su evangelio. Mi evangelio no, el evangelio de Jesús. Es decir, mi trabajo es que tú lo veas a Él y no que me veas a mí. El trabajo es yo darte la palabra de Dios, yo darte vida en el Espíritu, no mi vida, la vida que Él nos ha dado al morir en la cruz. Este es un compromiso muy fuerte para nosotros como sacerdotes, poder en realidad darnos cuenta que es a Jesús a quien mostramos. Pero también es un compromiso muy fuerte para ti, como laico, como pueblo de Dios, como feligrés, como fiel. Que no te quedes mirando al sacerdote de carne y hueso, sino que veas más allá a Jesús. Porque podrás llamar Padre y besarle la mano al sacerdote y tu corazón estar muy lejos de Dios. Sí, sí puede ser. Puede ser que cuando cambian de parroquia al sacerdote, la gente ya no va a esa iglesia porque el nuevo padre ya no predica como el otro y entonces ya no se sienten a gustos y entonces estaban siguiendo a la persona y no a Cristo. Lo mismo sucede cuando llega a haber un escándalo, cuando un sacerdote comete una regazón que no debiese de pasar, pero sucede y seguramente va a seguir sucediendo. Si eso sucede, nuestra fe, ¿en quién está? ¿A quién en realidad estamos siguiendo? Tenemos que mirarlo a Él. Tenemos que mirar a Jesús. Ahora, esa parte que dice el Evangelio,
Hagan lo que ellos dicen, pero no imiten su conducta. También a nosotros nos debe de calar muy fuerte en nuestro corazón. Yo en realidad estoy haciendo lo que Jesús me pide, lo que el sacerdote, el pastor de mi comunidad, mi párroco, nos está diciendo, aunque Él no lo haga. Es que la palabra de Dios es la que debe de ocupar todo el lugar en nuestra vida. La palabra de Dios es la luz. Qué bueno que tuviéramos sacerdotes que den testimonio. Y sí los hay, sí los hay. Pero aún así, nuestra mirada está puesta en Dios. Solamente en Él. Nuestros oídos deben de estar puestos en la palabra de Dios. Y como diría San Pablo, imítame a mí cuando yo imito a Cristo. Y cuando yo no imito a Cristo, imítalo a Él. De tal manera que siempre estemos siguiendo a Cristo. ¡Qué evangelio tan bonito! No nos quedemos en la manera tan superficial de resistirnos. Y hay algunos, incluso feligreses católicos, que dicen, ay padre, es que yo no me siento a gusto llamarle padre, ¿le puedo llamar hermano en Cristo? Porque como quiera usted es mi hermano. Le digo, pues como tú quieras, ¿verdad? Al final de cuentas, eso no cambia mi ministerio, lo que a ti te ayude. Pero es una forma muy simplona de leer el Evangelio el día de hoy. Jesús mismo llamó padre a Abraham. Jesús mismo llamó padre a la paternidad biológica. La verdadera pregunta es, ¿a quién estás siguiendo tú? Porque si tú te resistes a querer llamar padre a los sacerdotes, entonces la forma en la que tú estás siguiendo puede ser una gran rebeldía, puede ser una soberbia interior, puede ser un egoísmo. ¿A quién estás siguiendo? Si el mismo Jesús envió a sus discípulos diciendo, quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. ¿A quién estamos siguiendo? Olvídate de las palabrerías, olvídate de la semántica. ¿A quién estamos siguiendo? Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que nos corrige, pero el Dios que es fiel, que nunca falla, que siempre está con nosotros, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablando de lógica y de poner en práctica lo que dice el Evangelio, cuentan por ahí que había un monje, un novicio, que acababa de entrar al monasterio. Y él estaba totalmente encendido en ese fuego del amor. Y escuchaba con mucho interés al sacerdote, al abad, cuando predicaba las homilías. Pero este monje nuevo, este novicio, tenía muchas ideas. Y sus pies a veces iban más rápido que su pensamiento. Su corazón latía más rápido que su pensamiento. Y seguido ponía en riesgo al convento. ¿A qué me refiero con en riesgo? Pues que una vez metió a un montón de pobres al comedor a darles de comer. Y cuando el abad se da cuenta se molesta y ya después lo manda a llamar y le dice, pero hermano, utilice la lógica. ¿Cómo va a meter gente de la calle al convento? ¿No ve que nos pone en riesgo? Y el monje se queda, está bien. Y después agarra toda la despensa de los monjes y va y se la regala a los pobres. Y otra vez el abad lo manda a llamar y le dice, pero hermano, que usted no ha entendido, utilice la lógica. ¿Cómo es posible que nos quite la comida a nosotros y se la dé a ellos ahora que vamos a comer? Ya que el monje dice, está bien. Y después sucedió algo parecido, que en un momento de frío, él entró a la bodega, agarró un montón de cobijas y se las dio a los pobres. Y el abad otra vez se acerca a él y le dice, ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué no usas la lógica? ¿Por qué estás poniendo en riesgo el convento? Y aquel hermano le dice, padre, es que no le entiendo. Usted me predica que ame a mi hermano. Usted me predica que practique la caridad con el necesitado. Usted me predica que dé de comer y que vista al enfermo, al desnudo, al hambriento. Y no me deja hacerlo. ¿Por qué usted no usa la lógica y deja de predicar el amor y mejor díganos qué es lo que quiere que sí hagamos? Lo que tenemos que hacer es lo que el Evangelio nos dice. Y la lógica es que nuestras palabras, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro corazón y nuestros pies estén en sintonía. Que lo que haya en nuestro corazón sea lo mismo que esté en nuestra inteligencia y sea lo mismo que esté en nuestras acciones.
de tal manera que nuestras obras sean las que glorifiquen a Dios. Que tengas un excelente día.